Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para todos los que se conectan en este momento en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Para mí es un honor en este momento estar presentando esta capacitación y pues también le damos la bienvenida y un saludo muy cordial para todas las personas que se conectan a través de nuestra plataforma de Meet. Nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook, nuestro canal de YouTube y a través de Instagram. Bueno, para el día de hoy tenemos una capacitación muy importante y es el tema si es posible retractarse al denunciar una violencia intrafamiliar. Para ello nos acompaña en este momento el doctor Wilmer Luis Paternina Ruiz. Él es abogado, especialista en el área de Derecho Penal y Criminología y actualmente hace parte de nuestro equipo de trabajo en el área de Derecho Público de la ciudad de Bogotá. Doctor Wilmer, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Catherine. Buenos días a todos, muchas gracias, muy bien. Es un placer volverlos a acompañar en Diálogos Jurídicos de Derecho y Propiedad. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por haber atendido esta invitación y pues le dejamos en este momento una excelente audiencia para que demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias. Entonces, esperemos un momento y comenzamos. Listo. Muchas gracias. Bueno, el tema para hoy tiene que ver con un interrogante que se hace. Me permito leerlo. ¿Es posible retractarse al denunciar violencia intrafamiliar? Entonces, para comenzar a desarrollar este interrogante y pues saber al final de esta presentación qué podemos definir, es necesario y pues importante resaltar ciertos aspectos en materia del derecho penal. Como bien pueden darse cuenta, en esta ocasión, en esta pregunta se encuentra una palabra, pues una expresión retractarse, y la claridad que tiene que haber es por el hecho del otro concepto que manejaremos en el desarrollo de la presentación. Entonces, retractarse como tal es la expresión más conveniente para la situación o el tema que vamos a tratar que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Porque es arrepentirse. Entonces, ese arrepentimiento de alguna manera tiene que exteriorizarse para que se pueda conocer sobre ese aspecto. En cambio, vamos a manejar el concepto de desistimiento también, pero desistimiento más que todo es como dejar. Entonces, en este caso, dejar no sería el concepto más recomendable para el tipo de temas que vamos a manejar, pero la claridad es que como estas situaciones o estos temas sobre delitos están de alguna manera desarrollados por el legislador, es decir, por el Congreso de la República, siempre hay unas situaciones sobre el manejo de los conceptos jurídicos que ellos le dan al momento de expedir una norma o la ley, que muchas veces pues no están, no equivalen de manera puntual con respecto a los conceptos que el abogado o el jurista maneja, pero igual tenemos la colaboración por parte de la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, quienes aclaran nuestros conceptos en el evento de alguna confusión. Entonces, para que se tenga en cuenta sobre ese aspecto y el hecho de que vamos a manejar el concepto de desistimiento aun cuando en la pregunta está retractarse. Listo. Para responder a esa pregunta que nos hemos planteado, es necesario hacer unas claridades sobre conceptos que se deben entender con ese fin. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer las variantes de los conceptos y de las posibilidades en el campo del derecho penal, y así sabremos mejor
cómo se está estableciendo un delito o cómo podemos responder el interrogante que hemos hecho. Tenemos que, en principio, el concepto de querella para el derecho penal como tal es el acto que un ciudadano hace para poner en conocimiento a las autoridades de un hecho que sea reprochable penalmente. Entonces, esto es la querella, el acto por el cual la persona se dirige a la autoridad para poner en conocimiento hechos reprochables penalmente. Y para iniciar, tenemos a la querella como condición de procedibilidad de la acción penal. Tengo que hacer la aclaración que en algunas presentaciones veremos las citas de algunas sentencias, y es porque, como les dije al principio, es la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en otras oportunidades la que nos permiten aclarar mejor los conceptos, porque pues en la norma muchas veces tenemos el articulado, tenemos el desarrollo de ciertos conceptos jurídicos, pero no tienen profundidad sobre los conceptos. Entonces, en este caso, la querella como condición de procedibilidad de la acción penal es más que todo una condición o requisito para que la persona que sea afectada en sus derechos pueda acudir ante la autoridad. ¿Por qué? Esa persona afectada directamente en sus derechos es la legítima, por eso se le llama querellante legítimo. Él es el legitimado para acudir ante la autoridad, porque si no lo hace, pues la autoridad, por la condición que se exige desde la ley, pues no puede iniciar, en los casos de delitos querellables, no puede iniciar las acciones o investigación penal. Entonces, para que se entienda este aspecto sobre la querella como condición de procedibilidad, porque a través de la persona afectada es que se puede denunciar hechos reprochables, pero que afectan directamente los derechos de esa persona, y se pueda iniciar el ejercicio de la acción penal y pues la investigación pertinente que debe atender la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que, entonces, como la he mencionado sobre la acción penal, el inicio de la acción penal que se da en el caso que hay querella, determinado que esa acción penal es de naturaleza pública. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que aunque la persona afectada en los delitos querellables sea particular y sea la que dé inicio a la acción penal por medio de la querella, esa es una excepción a la regla general que establece la norma de que la acción penal es pública, es de oficio. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que es el Estado el que debe adelantar el ejercicio de la acción penal. Es el Estado el que la debe adelantar. Así, la persona en los delitos querellables sea particular y sea la que ponga en conocimiento los hechos. Hay que saber la diferencia, porque aún siendo así, a la final, el que está obligado a adelantar el ejercicio de la acción penal es el Estado, por medio de la Fiscalía que le delega esa facultad. Entonces, tenemos que tener esa claridad. De todas maneras, ante estos asuntos, ante estos temas y estas claridades, deben saber que desde la empresa de Derecho y Propiedad se cuentan con abogados especialistas en estos temas, por lo que, pues, ante cualquier duda que surja por fuera de esta presentación o con respecto a este tema, se puede acudir ante la empresa y se contará con los abogados que trabajan acá. Tenemos que, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo sobre la querella y ese acto de poner en conocimiento a la autoridad sobre esos hechos reprochables y que le afectan los derechos de manera directa.
como para adelantarme un poco y con este ejemplo pueda entender más adelante sobre la acción de oficio por parte del Estado. Digamos, ante el delito de abuso de confianza, tenemos una afectación al patrimonio económico porque pues alguna persona abusando de la confianza, pues se prestó un vehículo o un dinero y resulta que, bueno, se aprovechó y pues perdimos el patrimonio económico por ese acto que hacemos con esa persona cercana. ¿Qué pasa? El Estado en estos casos no sabe sobre esa afectación a nuestros derechos. Entonces se necesita la querella como requisito para que la autoridad, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación, pueda conocer de esos delitos. Aún así, somos nosotros los que podemos demostrar la afectación, porque puede que se cometa el delito, pero si la persona de alguna manera no se sienta afectado por cualquier motivo, por cualquier razón, pues hay situaciones particulares o muchas, si no cree y no demuestra su voluntad de poner en conocimiento que hay un daño hacia sus derechos, pues la autoridad en estos casos no actúa de oficio, que es obligatoriamente la autoridad sin necesidad de querella, sino que por voluntad y por puesta en conocimiento de esta situación por parte del querellante. Entonces, tenemos sobre la situación de la investigación penal por reglas generales de oficio. Ya se lo estaba comentando en la situación anterior. Entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación. Tenemos entonces que la investigación puede iniciar por querella, pero la investigación también puede iniciar de oficio. Entonces, ante esta diferenciación, sabemos que el Estado en ciertos delitos está obligado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, a iniciar la acción penal de oficio, así como la acción, llevar a cabo el ejercicio de la acción penal. Iniciar de oficio la investigación para determinar las situaciones de hechos reprochables y que revisten delito. Entonces, ¿qué pasa? Según el artículo 250 de la Constitución Política, se le obliga a la Fiscalía General de la Nación para que lleve a cabo el ejercicio de la acción penal. Así como también se le obliga para que de oficio inicie las investigaciones correspondientes con respecto a los hechos penalmente reprochables. Además, en este artículo se le está obligando a todos nosotros los ciudadanos para que de alguna manera, en el evento en el que tengan conocimiento de la comisión de un delito, de hechos que representan delito, lo pongan en conocimiento de las autoridades. Porque cuando se trata de delitos que se determinan como de oficio, todo ciudadano está obligado a denunciar en el evento en el que sean testigos de esa situación. Así como también tenemos el desarrollo en la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, desde los artículos 66 al artículo 81, donde se desarrolla esa obligación, que igualmente viene desde la Constitución, que tiene que cumplir la Fiscalía con respecto al inicio de la investigación penal de oficio. En este tema de los delitos querellables y los delitos que se deben iniciar de oficio, investigar de oficio, tenemos la determinación de delitos que deben investigarse de oficio o a petición de parte. Tenemos la claridad que hay que tener en cuenta es que el legislador, es decir, el Congreso de la República, representado
en el Senado y en la Cámara de Representantes no hace una diferenciación entre delitos de los que se encuentran dentro del Código Penal. No hace ninguna diferenciación. El hecho que se determinen que hay unos delitos que se inician por querella o se inician de oficio es una clasificación que hace el legislador por la necesidad de la política criminal del Estado que se debe seguir y por la cual se rige el mismo Congreso de la República. A modo de que se utiliza esta situación que tiene que ver con la clasificación de los delitos, solamente para hacer, es decir, para ordenar los delitos dependiendo de lo tan o no reprochables que puedan ser. Y eso tiene una importancia, porque es que dependiendo de la realidad social, dependiendo de la realidad sobre el desarrollo de la interacción social y de las problemáticas sociales que se puedan presentar y que originan delitos por cierta conducta de algunas personas o un grupo de personas, se debe enviar un mensaje sobre el hecho de si ciertos tipos de delitos hacen más daño a la sociedad que otros. Entonces, es importante tener estas aclaraciones porque no podemos decir que un delito es más importante que otro, sino solamente de que se tenga que intervenir ciertos hechos que se presentan dentro de la sociedad y que están representados en conductas reprochables penalmente y que necesiten mayor intervención con el fin de corregir y mantener el orden social. Es esa la razón por la cual el legislador hace una clasificación de los delitos. Es con ese fin, no para diferenciarlos uno de los otros. Entonces, siguiendo esta idea sobre la situación de la querella y de cómo unos delitos se inician o se ponen en conocimiento o son de conocimiento de la autoridad por querella y otros se deben iniciar la investigación de oficio, tenemos también que tener una claridad que la forma procesal no diferencia entre delitos querellables y aquellos que se inician de oficio. Hay un aspecto sobre esta idea y es el hecho de que el procedimiento penal es único. Pero hay que hacer una aclaración en este aspecto porque puede ser que en este caso o en este momento algunas personas se estén haciendo un interrogante y es válido porque resulta que si bien desde cierto tiempo tuvimos la ley procesal principal, que es la ley 906 de 2004 y que regulaba procedimentalmente todos los delitos que contienen el Código Penal, resulta que tenemos la ley 1826 de 2017, la cual es un procedimiento, ordinariamente se le llama proceso abreviado, y es un procedimiento que precisamente se usa para aquellos delitos querellables. Pero igual, la misma ley define hacia qué delitos se puede usar esta ley 1826. Porque, pongamos un ejemplo, la estafa. La estafa teniendo en cuenta un monto, será de oficio, es decir, se tendrá el tratamiento dentro de la ley 1826 dependiendo de los salarios mínimos por los cuales se tasa el perjuicio. Entonces, dependiendo de esa situación, será de conocimiento ante la ley 1826 o de conocimiento ante la ley 906. Pero no podemos decir que por la ley 1826-2017 existir, entonces sí se está contrariando esta situación que ponemos de presente
porque resulta que el proceso abreviado representado en esa ley se hace con la finalidad de atacar una situación que no permite el avance del orden constitucional que tiene el Estado, potestad que delega en la Fiscalía General de la Nación, que es perseguir la comisión de los delitos y a esos responsables, y es la congestión judicial. Entonces, la congestión judicial creó la necesidad por parte del legislador de crear un proceso procedimental que permitiera avanzar de manera más rápida para que se determine la responsabilidad o no sobre los delitos querellables, más que todo. Entonces, esta es la razón del legislador para haber creado la ley, para expedir la ley 1826 de 2017, y también podrán decir, pero se podrán preguntar, pero resulta que al ser otro procedimiento, pues sí está haciendo la diferenciación, cuando no es así. Resulta que si bien las etapas son más cortas, se intenta que por medio de ese procedimiento del proceso abreviado las etapas sean más cortas, resulta que se están dando las mismas garantías a los procesados, las mismas que se establecen en la 906 y las mismas garantías a las víctimas, es decir, a las partes. Como las mismas obligaciones para la fiscalía, las mismas obligaciones para los representantes judiciales, para el juez. Entonces, no hay una diferenciación, solamente son unos cambios con unos fines de política criminal que establece el legislador, para el cual está obligado el legislador. Este tema de los cambios por parte del legislador y cumpliendo las obligaciones que tiene, atendiendo la política criminal del Estado, más adelante se los estaré explicando mejor. Sobre los delitos querellables, entonces, ya comprendiendo que hay hechos reprochables que se inician de oficio y hay otros que se tienen condicionados por la norma, se condiciona en que se debe iniciar por querella. Tenemos el desistimiento como opción de la víctima, es decir, esto es un alcance que se le da cuando el delito es querellable. Es un alcance, una consecuencia natural que se le da a la querella. Entonces, así como la querella da la posibilidad de poner en conocimiento aquellos hechos reprochables con los cuales nosotros podemos estar siendo afectados en nuestros derechos, es lógico que también tendríamos el derecho de desistir de esa acción penal para que de alguna manera no se siga con la investigación penal. Entonces aquí entramos en el campo de la situación del desistimiento como posibilidad dentro de los delitos querellables, y que me permiten retirar, por ejemplo, normalmente se dice de manera general, retirar la denuncia. Entonces, es así manifestar la voluntad de que no quiero seguir con el trámite, o que no quiero que se siga con el trámite de la denuncia, de la querella que puse en conocimiento, por medio de lo cual puse en conocimiento hechos reprochables que afectaron mis derechos ante las autoridades. Entonces, yo estoy dando la autorización para que termine el proceso penal, y eso me lo está permitiendo la norma. Porque es que hay un aspecto importante. Somos nosotros, dentro de los delitos querellables, los que podemos definir si hay una situación en la que con la cual ya se ha suspendido el perjuicio hacia nuestros derechos, o si ya determinamos que no hay una afectación a nuestros derechos por cualquier situación, conciliación, reparación, puede ser cualquier situación o aspectos distintos a eso. Ya entendiendo el tema de que existen delitos que se inician de oficio, por ejemplo, el homicidio. El homicidio es uno, los delitos sexuales,
también. Y aunque yo les estaba comentando sobre la querella, tenemos que saber que eso no quita del hecho que hay otras opciones, porque se preguntan, pero ¿cómo sabe el Estado siempre sobre los delitos que la investigación que se debe iniciar de oficio y los delitos que atienden a esa situación? ¿Cómo sabrá el Estado siempre para conocer esos casos donde no es posible, por ejemplo, como los delitos sexuales, que se le llaman a puerta cerrada? Entonces, es que por fuera de la querella, que se aplican a delitos querellables, por las explicaciones que ya les he dado, pues también tenemos la denuncia. Entonces, la denuncia ya es un concepto distinto, porque si bien hay hechos reprochables que representan delitos que se debe investigar de oficio, muchas veces pues no hay la posibilidad al alcance de conocer esas situaciones, pero es la víctima la que por medio de denuncia lo pone en conocimiento de la autoridad. Entonces, la diferencia de una situación y de la otra es que si, aunque es la misma persona la que pone la denuncia, pues en esos casos, como son delitos que se deben investigar de oficio, no se puede desistir de ellos. Una vez puesto en conocimiento de las autoridades, ya no hay forma de desistir. Las autoridades tienen que seguir con su obligación de investigar y seguir hasta las últimas instancias con respecto a las etapas que determina el proceso penal. Entonces, ténganse en cuenta esa situación para ya así iniciar con el tema o concepto que debemos manejar, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pues ya acá, como se dan cuenta, estoy citando otra sentencia. Esa sentencia pues desarrolla mejor estos conceptos en el caso que las puedan consultar. Y pues como ya saben, en los otros casos en que no puedan entender alguna situación o sean dudas o necesiten de alguna asesoría, se cuentan con los abogados que trabajan en derechos de propiedad, especialistas en el tema. Entonces tenemos la dimensión punitiva de la violencia intrafamiliar, tema en el que quiero que se tome mucha atención por la importancia del origen para que la violencia intrafamiliar sea determinada como delito. ¿De dónde se origina esa situación de que el Estado tenga que determinar la violencia intrafamiliar como delito? Entonces, a partir de acá, vamos a entender esa situación. Entonces, primero que todo, hacer una conversación de manera general sobre este aspecto de la violencia intrafamiliar como delito en nuestro país. Y es que esto viene respetando lo que establece el artículo 42 de la Constitución Política Nacional. Y es que es el artículo 42 de la Constitución Política la que establece que la familia es el núcleo fundamental y básico de la sociedad. Y desde allí vamos a entender todo lo que abarca un delito que muchas veces, aunque se presenta demasiado, actualmente se está presentando demasiado y a través de la historia se ha presentado demasiado, pues afortunadamente hoy se nota más por lo que se ha logrado de que las víctimas denuncien. El delito de violencia intrafamiliar está soportado en esa determinación del artículo 42 de la Constitución Política, que es el núcleo fundamental de la sociedad y básico. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que desarrolla la Corte? La Corte Constitucional. La necesidad de tipificar ese delito es porque resulta que la familia es uno de los bienes más sensibles de la sociedad. Y aquí, a partir de aquí, o desde que estoy expresando estos conceptos, analicen ustedes muy bien. Es la familia la que permite que se mantenga la armonía de la sociedad. Es la familia la que permite que cuando hay armonía en ella, la sociedad, la comunidad pueda tener tranquilidad y sea beneficiada con esa armonía para que se tenga un mejor orden de la sociedad.
es decir, una sociedad pacífica. Y esto tiene mucha influencia desde la familia. Por eso es tan importante el acogimiento sobre esta situación de determinar, tipificar delitos que protejan la familia. Porque dentro de la sociedad colombiana, por ejemplo, se determina, y pues a nivel mundial también, el hecho de que si la familia es sólida, se mantiene respeto, se cuida de violencia en la misma, dentro de la misma, hay una repercusión hacia la sociedad sobre esa situación, sea negativa o positiva. Es decir, cuando no hay armonía en la familia, pues tendremos repercusiones negativas hacia la sociedad. Incluso esas situaciones pueden determinar la comisión de otros delitos porque los miembros de esa familia pueden estar afectados por esas situaciones de violencia dentro de la familia. Entonces, también se determinó desde la Corte como concepto la importancia que tiene la familia para el individuo. Y eso lo vemos representado en múltiples artículos que tiene la Constitución Política, por ejemplo, con respecto a los derechos de los menores de edad. Y es que todo niño tiene derecho a una familia, así lo establece la Constitución. Pero es que no es solamente ese artículo o esa determinación desde la Constitución Política, son muchos, donde si leen muy bien, si estudian muy bien, siempre se tiene la familia como base, como soporte. Y es por la importancia que representa la familia para la sociedad colombiana. Entonces, para que se tenga muy claro cuál es el origen muchas veces de las normas. No es un simple capricho del legislador, es un análisis de nuestras problemáticas sociales. Entonces, para que tengamos en cuenta cuál es esa obligación que tenemos como individuo, que así como al Estado se lo obliga, así como al Estado se le está obligando la protección de la familia, nosotros como individuos, nosotros como integrantes de familia tenemos una obligación de mantener ese orden dentro de la familia. Y sea afectivo, económico o asistencia económica o de cualquier situación, según el rol que tengamos dentro de la familia. Pero tenemos ese deber como ciudadanos, tenemos esa obligación. Y si respetamos eso, tendremos un buen orden social. Porque es que si no tenemos individuos sanos con respecto a la armonía de la familia, no tendremos orden social. Porque cuando le llamamos núcleo, la intervención de esos múltiples núcleos que existen en nuestro país, esa infinidad de núcleos que existen en nuestro país colombiano, van a determinar ese orden social. Entonces, los valores plantados allí, el respeto plantado en la familia es el que se va a representar o se va a proyectar hacia la sociedad, y eso tiene unas incidencias importantes, unas incidencias que repercuten hasta en el establecimiento político del país. Porque a través de la familia es donde sabemos sobre todos esos valores y principios que vamos a exteriorizar ante los demás. Entonces, por eso la importancia de la protección de la familia a través de este delito, porque las afectaciones desde la violencia intrafamiliar, desde la violencia dentro de la familia, tienen repercusiones desde lo emocional, la estabilidad emocional de la persona, psicológica, económica, de desarrollo personal y de proyectos que pueda tener cada persona o integrante de la familia. Entonces, ya entendido esta situación sobre la importancia de determinar el delito de violencia intrafamiliar para garantizar la protección de la familia, vamos a tratar un poco sobre lo que ha sido la evolución de la violencia intrafamiliar dentro de la ley penal. Resulta que desde legislaciones del 86 ya habían delitos como inasistencia alimentaria, incesto, que procuran por la protección de la familia. Pero es hasta 1996, con el artículo 22 de la ley 294,
en donde se comienza a tener en cuenta el delito de violencia intrafamiliar como tal. Es decir, donde se determina el delito de violencia intrafamiliar. Y a través de la sentencia C-285 de 1997, se hace un desarrollo de concepto sobre la importancia de haber determinado la violencia intrafamiliar como delito y cómo repercute hacia la protección que tiene el Estado hacia la familia y el compromiso de los ciudadanos. Resulta que en la ley 599 de 2000, en el artículo 229, se establece la violencia intrafamiliar como delito. En la ley 600 de 2000, artículo 35, se establece que esta violencia intrafamiliar es querellable. Entonces, para que vean la importancia, porque yo les tuve que explicar o hubo la necesidad de explicar por qué del delito querellable que se inician de oficio. En la ley 906 de 2004, en el artículo 74, mantuvo la figura de delito querellable de la violencia intrafamiliar, hasta la expedición de la ley 1142 de 2007. Entonces, el artículo 74, para que lo entienda, es un artículo que hace esa clasificación de la que ya les hablé del legislador, de la que ya les comenté del legislador, sobre esa clasificación de delitos querellables. Entonces, para que sepan, estando los delitos que están dentro del artículo 74 de la ley 906, se determinan como querellables, según la clasificación que hace el legislador. Pero hasta la ley 1142 de 2007, esta comenzó a determinar el delito de violencia intrafamiliar como aquel que se debía investigar de oficio. Y el artículo 108 de la ley 1453 de 2011 lo vuelve y lo incluye como delito, es decir, como un delito en que la condición de la querella era necesaria para que se ponga en conocimiento, hasta que, como se mantiene en la actualidad, el artículo segundo de la ley 542 de 2012 hace una modificación a un numeral segundo del artículo 74 y pues deja determinado de que la violencia intrafamiliar se debe investigar de oficio. Entonces tenemos, ¿cuál es la característica de la violencia intrafamiliar? A diferencia, por ejemplo, de lo que se podía presentar antes que existiera este delito, es decir, unas lesiones personales en contra de un integrante de la familia, se le determinaba como lesiones personales, pero resulta que las lesiones personales solamente protegían la integridad física de esa persona, o sea, no reconociéndosele como un integrante de la familia, sino como un individuo cualquiera. Entonces, ¿cuál es la característica de la violencia intrafamiliar? Que protege la unidad familiar, o sea, comprende un sinnúmero de derechos que tiene ese individuo por ese rol que cumple dentro de la familia, pero es para proteger la familia como tal, así como lo establece el artículo 42 de la Constitución Política. Entonces, cumpliendo el Estado con este mandamiento, con esta obligación de la Constitución, por eso se determina el delito de violencia intrafamiliar y el bien jurídicamente tutelado es la unidad familiar. Es decir, ya no es el individuo aparte de manera individual, sino como miembro de esa familia que representa la importancia también para ese núcleo familiar y que por ese motivo, cuando hay violencia hacia cualquier individuo dentro de ese núcleo, entonces se debe hacer protección para que la unidad familiar o la armonía de la familia no se pueda ver determinada, afectada. Acá, pues en esta presentación tenemos la modificación tal cual como ya les había indicado que se hizo, y pues este desarrollo está a partir de la sentencia C-022-2015, que es una sentencia donde se discute la constitucionalidad de esta modificación. Entonces, aquí me permito leer, suprímase del numeral segundo del artículo 74 de la ley 906-2004, Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la ley 1453 de 2011, las expresiones violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria también tiene que ver con
con la armonía de la familia, y pues también la están sacando de los delitos querellables. Como ya les expliqué, el artículo 74 es el que determina cuáles son los delitos querellables según esa clasificación que hace el legislador. Entonces, para llegar a determinar la violencia intrafamiliar, se debía investigar de oficio, pues tenemos la exposición de los motivos del proyecto de ley. Toda ley tiene unas razones, unos fundamentos fundamentales, por lo que esto siempre se debaten en los proyectos. Entonces, tenemos, ¿cuál es una de las razones? Además de proteger la unidad familiar, una de las razones para determinar el delito de violencia intrafamiliar es por la firma de pactos, convenios, tratados que hace nuestro país y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, son instrumentos internacionales que están a la par con la constitución política y se deben, el Estado está obligado, una vez firmados estos tratados, convenios y demás, está obligado a cumplir. Entonces, desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém-do Pará de 1995, se establece la violencia intrafamiliar como un hecho o como una problemática que determina la violencia de género. ¿Qué quiere decir? Desde aquí se determina que la mujer, por ese sometimiento histórico, es lo que llamamos el patriarcado, sobre ese poder del hombre, se determina que es la que más sufre violencia dentro de la familia. Entonces, que la violencia intrafamiliar tiene esa incidencia o esa importancia de determinarla como delito por el hecho de esa situación de la violencia de género, y es decir, la violencia dirigida a la mujer. Para que sepan que además de lo que establece la Constitución Política sobre la protección de la unidad familiar, también tenemos que ese delito está determinado, originado también en parte por esa violencia dirigida a la mujer. Así como también tenemos la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el mismo sentido, de erradicar la violencia contra la mujer por esa dependencia histórica, por el poder infundado desde el hombre hacia la mujer y ese rol de la mujer dentro de la familia al ser atenida a ese poder. Entonces, por eso, en la ley 1453 de 2011, que es una ley que tuvo en cuenta que la violencia intrafamiliar tenía que ser ingresada entre los delitos querellables, se hace un reproche a partir de esa ley, y pues el hecho de que la ley posterior de 2012 sea expedida por esa necesidad, porque en esa se hace el análisis que ya lo había establecido o que ya se ha sumado a esta situación de la protección de la unidad familiar, que es la protección de la mujer. Porque es que, ¿cómo es posible que la mujer, sabiendo históricamente o estadísticamente o por la realidad del país, de que es la que sufre más violencia intrafamiliar, tenga que enfrentarse a una situación legal? Es decir, la misma ley le impone la obligación de conciliar una situación a la cual no se le debe exponer. Porque primero que todo se tiene que exponer ante el victimario. Y tras de eso tiene que renunciar a que se protejan sus derechos. Entonces, por eso el reproche que se hace en esta ley. Cuando les trataba el tema que tenía que ver con la situación de que el legislador hace unos cambios, a esto se le llama libertad de configuración legislativa, es decir, la libre configuración normativa que puede hacer el legislativo, es decir, el Congreso representado en el Senado y la Cámara de Representantes, sobre el manejo de los delitos y las penas. ¿Por qué? Porque es el Congreso que tiene la potestad, la facultad y la obligación de expedir leyes que definan la política criminal del Estado a través de la expedición de códigos o normas que establezcan delitos o procedimientos, y es el legislador, basado en esa
en ese poder que le da el Estado de pedir las normas, puede hacer las modificaciones que sean necesarias de acuerdo a la política criminal. Y cuando les trato de política criminal, ¿a qué me refiero? Es la política criminal depende de las condiciones o realidades que viva el país. De eso depende la política criminal. Entonces, al ser la sociedad dinámica, al haber cambios a través del tiempo y al haber situaciones que cambian en la sociedad por comportamientos individuales o sociales, la política criminal debe ir cambiando dependiendo de esa dinámica para determinar lo reprochable o no de algunos delitos. Entonces, por eso ya pueden entender por qué la violencia intrafamiliar en un principio pudo ser querellable y luego ahorita se investiga de oficio. ¿Por qué? Por la importancia de atender esos postulados constitucionales e internacionales, de convenciones internacionales, tratados, y el legislativo puede hacer esos cambios sin significar una vulneración a los principios o normas constitucionales, porque siempre es bajo el respeto de los principios constitucionales y de los valores constitucionales. Tenemos el alcance del artículo 42, que es el que ya le había comentado, que determina la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y pues también este artículo, entre otros, porque es un artículo bastante extenso, determina sobre que el Estado está obligado a garantizar que no se presente violencia dentro de la familia. Entonces, en este punto, con este artículo, entonces ya resolvemos la pregunta, y ya la hemos resuelto un poquito antes, sobre el hecho de que hoy día la violencia intrafamiliar no es desistible. La investigación se inicia de oficio y una vez denunciado por parte de la víctima no puede desistir. Que existan herramientas para terminar el proceso penal no quiere decir que sea desistible, porque es que el mismo Estado determina otros instrumentos que hacen posible la reparación de la víctima, hacen posible la indemnización de la víctima y hacen posible de que el infractor de la norma se arrepienta. ¿Y cómo se representa eso? Se puede representar a través, por ejemplo, del principio de oportunidad, ¿y qué significa el principio de oportunidad? Es el perdón que le hace el Estado, es decir, a través de la Fiscalía, es el perdón que hace la Fiscalía de la comisión de un delito a una persona, pero con unos compromisos y por voluntad o manifestación de voluntad por parte de la víctima sobre el hecho de reparaciones, indemnizaciones o satisfacción de sus derechos o restablecimiento de sus derechos con respecto a esos compromisos que se hace el victimario o el presunto agresor. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en el principio de oportunidad, el agresor igual tiene un compromiso social porque tiene que someterse a terapias psicológicas, tiene que hacer un perdón a la víctima, tiene que hacer una reparación económica a la víctima, tiene que perdonar al Estado por su comportamiento y de no volver a cometer esa clase de delitos. Entonces tenemos como conclusiones, y en esta oportunidad o ya en este momento les debo recordar la importancia sobre el entendimiento del delito de violencia intrafamiliar, y que en el caso de que tengan dudas sobre esta situación de desistimiento o no, o cuáles son las herramientas e instrumentos que se pueden usar en el caso que seamos víctimas, en el caso que seamos procesados, podemos atender estas situaciones de procesos o de dudas o asesorías que se necesiten con los abogados especialistas de la empresa de Derecho y Propiedad. Entonces, tenemos conclusiones sobre este tema, pues me permito leerla. La primera es: no es desistible la violencia intrafamiliar debido a la orden constitucional de protección de la familia, como ya se lo había dicho, que viene desde el mandato, la garantía que debe darle el Estado desde el artículo 42 de la Constitución Política. Entonces, aquí esto, y pues sobre las convenciones o tratados que firma el Estado. Segundo, al no ser desistible se protege a la víctima, el cual puede estar en un sometimiento por el vínculo. Entonces, como ya le expliqué, la víctima aún así
muchas veces se ve afectada, pero entonces, ¿qué pasa? Que al ser desistible, pues podría estar renunciando a su derecho a acceder a tener acceso a la justicia. Tercero, se respetan los pactos, convenciones y tratados firmados por Colombia que ordenan evitar violencia de género. Entonces, tenemos que, además de la protección de la unidad familiar, con esta conclusión, pues también se pretende proteger a la mujer por lo que ya le expliqué, de que en la realidad tenemos que aceptar que la violencia por condición de género se dirige más que todo a la mujer y son normalmente más víctimas, sujetos de víctimas, de sujetos de situaciones de delitos que atentan en contra de los derechos de la mujer. Entonces, en este aspecto, para que sepan muy bien, en nuestra empresa tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar y tenemos la capacidad de atender todos los aspectos o situaciones que se puedan determinar desde la posición de víctima o procesado, porque desafortunadamente algunos terminan en la situación de procesados y pues también los procesados tienen el derecho a acudir a la justicia para arreglar la situación. En el caso de ser responsable o no, para cada situación hay unas soluciones. Y nosotros manejamos muchos procesos de violencia intrafamiliar donde en el caso de las víctimas logramos que se repare, logramos un compromiso desde el infractor de la norma, desde el victimario, logramos el compromiso de someterse a terapias psicológicas, logramos el compromiso de que indemnice a la víctima, logramos el compromiso de que se repare de manera integral a la víctima y de que se pida perdón por parte del infractor para que más nunca se vuelva a repetir y esa situación y de esta manera no rompa con la armonía de la familia. Así como por parte del procesado, pues todos esos instrumentos a esos instrumentos que pueda acceder de la norma en el caso de que la víctima de alguna manera ya crea que se han reparado sus derechos para que legalmente y según lo postula la ley procedimental pueda acceder a algunos beneficios y no tanto como beneficios, sino el hecho de que sea posible que se archive el caso, pero claro, cumpliendo con esos compromisos. Con esto he terminado y pues espero que hubiera sido de importancia este tema, el debate de este tema, porque igual es poco lo que se puede debatir en este corto tiempo, pero como ya saben, pues acá estamos esperándolos en la empresa de Derecho y Propiedad en el caso que tengan muchas dudas distintas a lo que ya se resolvió, de las que se resolvieran acá y pues que de pronto en el transcurso del tiempo les puedan venir, así como también cuando tengan procesos directamente que tengan que ver con el delito de violencia intrafamiliar. Muchas gracias y muy agradecido con esta oportunidad y espero estar presente en otra oportunidad. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a usted y pues como usted lo venía diciendo en el transcurso de la capacitación, este es un tema muy importante y vemos en estos momentos, en esta nueva realidad que estamos viviendo, no solamente el país, sino pues a nivel mundial, vemos que existen muchas parejas los cuales tienen conflictos, se pelean, discuten, van y realizan la respectiva denuncia y luego se reconcilian. ¿Es posible detener este proceso luego ya de haberse iniciado? Disculpa. Sí, es posible lograr el archivo de los procesos, aun cuando se hizo la aclaración sobre los delitos querellables y lo que se inician de oficio, porque es que es muy distinto desistir a utilizar los instrumentos legales para hacer posible el archivo. Entonces, el ejemplo más común es el principio de oportunidad o la oportunidad más riesgosa que se puede tener es que de pronto la víctima, que es la que directamente tuvo sus derechos afectados, al final, cuando llega ante el juez de conocimiento, manifieste que no va a declarar porque de pronto se trate de la mujer u hombre
que todavía mantiene una relación con esa persona, o que sea un hijo que de alguna manera ya es mayor de edad, digamos, y pues hubiera aceptado el perdón de uno de sus familiares que hubiera incurrido en violencia intrafamiliar. Entonces se acoge el artículo 33 de la Constitución política, que es que no está obligado a declarar en contra de sus familiares. Bueno, y como usted lo dice, la denuncia como tal no es desistible. ¿Qué tan frecuentemente llegan estas solicitudes? Bueno, siguiendo el tema, el hecho de la violencia intrafamiliar es muy recurrente. Los delitos que tienen que ver con este tema son demasiados, y pues también en un porcentaje más bajo con respecto a ese número de delitos, pero es muy alto el porcentaje donde se encuentra como que un acuerdo entre la víctima y el victimario, o el supuesto victimario, y pues se logra archivar con éxito cuando de verdad hay una reparación y hay un compromiso por parte de quien supuestamente comete las agresiones. Y en este delito es posible que al agresor le otorguen el beneficio de una casa por cárcel. Tenemos que ver hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta situación de violencia intrafamiliar, porque miren bien que el beneficio de la domiciliaria está muy marcado por el hecho de que esa persona hace parte del mismo núcleo familiar. Entonces, partiendo desde allí, no es posible, y de alguna manera, pues si se dan otras condiciones o que se pruebe que esa persona puede acceder a otro domicilio, pero normalmente sabemos que hace parte del mismo núcleo familiar y a las víctimas se le debe proteger una vez se demuestre la responsabilidad de la persona. Entonces, no es tan viable y posible ese hecho de que pues se le debe domiciliaria a una persona que hace parte del mismo núcleo familiar. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros el día de hoy en esta capacitación de diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Muchas gracias. Y pues a ustedes y a todos nuestros asistentes están conectando y nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube e Instagram. Recordarles que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en todas las áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna consulta jurídica, no dude en comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias.